Hoy vamos a hablar de atenuadores. Cuando uno menciona la palabra atenuador, hay que recordar que es lo totalmente contrario a un amplificador. Mientras que el amplificador es un sistema activo, me refiero que tiene, por ejemplo, una plaqueta electrónica, tiene sus componentes pasivos y activos. Los activos son las válvulas, los transistores y los circuitos integrados. Entonces, ese amplificador es activo porque necesito alimentarlo con una tensión que viene de la fuente justamente de alimentación y porque necesita esa energía para poder funcionar. En cambio, al revés, los elementos atenuadores no necesitan ser activos, son pasivos. Generalmente, y lo más común es que sean hechos por resistores, o sea, resistencias fijas o variables. Si es fijas, pueden ser por pasos de atenuación y si es variable, potenciómetros. Les aclaro que en la curva de transferencia, los amplificadores tienen una pendiente positiva mayor que 1 o 45 grados y los atenuadores tienen una pendiente igual, positiva, pero menor que 45 grados. O sea que su ganancia es menor de 1, va de 1 a 0. Eso es un atenuador. En cambio, el amplificador, en veces, va desde 1 hasta infinito, la cantidad de amplificación que quiera. Llevada esa amplificación y atenuación a decibeles, los amplificadores tienen una ganancia que si es de 1, o sea, lo que entra sale en veces, en decibeles, si hacemos la cuentita, nos dice que sería 0 dB. Ganancia 1 en veces significa en decibeles una ganancia de 0 dB. O sea que lo que entra en nuestro circuito es igual a lo que sale. O mejor dicho, lo que sale de nuestro circuito es igual a lo que entra. Una ganancia mayor a 0 dB significa una ganancia en veces mayor que 1. Totalmente al revés. Los atenuadores comienzan con una atenuación de 1, que significa no tiene atenuación, lo que entra sale en veces. Luego puedo hacer que el atenuador empiece a atenuar. Entra 1 y sale 0,5, quiere decir que tiene una atenuación de 0,5. O valga el término, tiene una ganancia que en realidad es 0,5, o sea, es una verdadera atenuación. Y en veces esto correspondería a menos 6 decibeles. O sea que los atenuadores en decibeles van de 0 dB hasta decibeles negativos hasta menos infinito. De ahí que mucha gente se confunda. Y esta es la razón por la cual en las consolas nosotros el trim o el potenciómetro de ganancia, generalmente de color negro, que está arriba de todas las consolas, que modifica la ganancia de la primera etapa del preamplificador, el primer preamplificador de la consola, está graduado en decibeles. Toda la consola, por supuesto. Luego, si me fijo en los faders, que son atenuadores, no dan ganancia, sino que dejan pasar una porción de lo ya amplificado, que sería desde la tensión máxima a la mínima, o a 0, cuando están graduados en decibeles, y por supuesto que comienzan en 0 dB y se van a menos decibeles negativos hasta menos infinito. Igual el fader último de salida, en donde está graduado desde 0 dB hasta menos infinito, porque obviamente es un control de volumen, es un atenuador. Muchos me preguntan, ingeniero, ¿por qué muchas consolas, viendo por ejemplo cualquiera de los faders, tomemos el último, dice 0 dB, pero después tiene una partecita arriba que dice más 3, más 6, incluso alguna más 12? Bien, esto no es nada extraño, mucha gente no lo entiende, pero en 0 dB, cuando yo tengo el potenciómetro en 0 dB, se supone que lo que sale de la consola es lo mismo que está entrando a ese canal. ¿Me explico? Pero nada quita que si yo pongo preamplificadores internos en la consola, lo cual hay varios por canal, les puedo dar mayor ganancia,
Por lo tanto, mi graduación del potenciómetro final de la consola puede ir desde menos infinito, o sea, ninguna señal, cero señal, ganancia cero, y en decibeles menos infinito, y puedo ir subiendo el volumen, puedo llegar al 0 dB, lo que sale es lo mismo que entra, o lo que entra es lo mismo que sale, y por las ganancias un poquito mayores que el diseñador o un ingeniero electrónica le puede dar dentro de la consola, puedo pasar, ¿no es cierto?, a ganar más 3 dB, más 6 dB, más 12 dB, lo que el ingeniero electrónico de diseño haya diseñado en su consola. Esta es la única cuestión para explicar por qué algunos se confunden y dicen, pero ¿cómo? Si un potenciómetro cuando está al máximo deja pasar todo, sería 0 dB. ¿Por qué yo puedo tener un changuín, un pedacito más, un regalito más? Porque lógicamente el fabricante lo hace primero para que uno tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, en cada uno de los faders de canal de poder ir manejándolo, y si necesita un poquito más le puede dar un poquito más, pero en realidad son controles de volumen. Vamos a ver entonces el tema atenuadores, controles de volúmenes o faders. Exactamente igual, las tres palabras yo las puedo usar en forma indistinta. Para entender el tema atenuadores vamos a tener que meternos un poquito en análisis de circuito, tema que se ve en tercer año de cualquier ingeniería electrónica. Entonces he puesto acá un dibujo para ustedes. Atenuadores o faders es lo mismo, o reguladores de volumen. El hecho de llamar volumen es un término un poquito antiguo dentro de la psicoacústica, pero bueno, todavía se usa. Mucha gente dice bajar el volumen, subir el volumen. Lo que está diciendo es bajar o subir el nivel de tensión en determinado lugar, ya sea de un amplificador, de una consola, etc. Y le llamamos a ese bajar o subir volumen. En realidad lo que estamos queriendo decir es bajar o subir el atenuador, cambiar la atenuación. Recordemos que va desde 0 hasta la máxima. Veamos aquí, un divisor de tensión es lo mismo que un atenuador. Se los aclaro de entrada. Decir atenuador o divisor de tensión es lo mismo, porque en realidad un atenuador lo que hace es dividir la tensión, o atenuar la tensión, o bajar la tensión en su salida. Entonces, en este tema vamos a usar solamente la ley de Ohm. Y de vuelta vuelvo a hacer hincapié, fíjense lo interesante y lo útil que es conocer la ley de Ohm, nada más. Tomemos dos resistencias en serie, así como están, pero para nosotros, fíjense, es como que esta en paralelo con la señal, y esta está en serie. De todas maneras, este es el circuito. Tiene una tensión B sub I o IN de entrada, una R1 y una R2, podemos cambiar el valor, RA, RB, como quiera, y una salida que parte de este punto central, B0 de salida. Obviamente nunca puede amplificar este circuito. ¿Por qué, ingeniero? Pues no tiene ningún elemento activo como válvula, transistor, circuito integrado, ningún amplificador activo que pueda hacer que yo tenga una ganancia, o sea, que la salida sea mayor que la entrada. Aquí siempre la salida va a ser o igual a la entrada o menor o cero, ¿de acuerdo? Si hacemos las corrientes en esta malla y determinamos por ley de Ohm 2 o 3 ecuaciones, que no las voy a hacer acá, vamos a llegar ya a una ecuación final, que es la que ustedes tienen que recordar y plastificar para siempre y guardar en su mesa de luz. Como siempre digo, miren, la tensión de salida acá de cualquier atenuador de este tipo va a ser proporcional obviamente a la tensión de entrada. Si B sub I es más grande, la tensión de salida, aunque sea más chica que B sub I, una porción de B sub I también va a ser más grande, obviamente. Si la B sub I es más chica, la tensión de salida es más chica. Por lo tanto, esto se condice en forma total. B0 es proporcional a B sub I, pero también es proporcional a R2. Si R2 fuera 0, un cortocircuito, acá pongo un cable, desde acá hasta acá tengo resistencia R2 igual a 0, B0 se muere, lo mando a masa, así que B0 sería 0. Por lo tanto, B0 también es proporcional a R2.
Imagínense que si R2 tuviera un valor altísimo, muy alto, acá abajo también está, y R1 tiene un valor cualquiera, y R2 tiende a infinito, en este caso infinito sobre infinito más R1 sería infinito sobre infinito. Se irían los dos infinitos y me quedaría que B0 es igual a B sub I. Cuando R2, ¿no es cierto?, la hago infinito. Así que por más que ponga una sola resistencia en serie y no tenga R2, prácticamente la caída de tensión en R1 es despreciable. Tengo la misma salida que la entrada. Pero no nos adelantemos y veamos justamente la ecuación como es. Miren, se dice así. La tensión de salida es proporcional a la tensión de entrada por la R2 dividido la suma de las dos resistencias. Si quieren lo podemos llamar de otra manera. B0 es proporcional a la tensión de entrada por la resistencia que está abajo en el divisor dividido la suma de las dos resistencias. Muy fácil, por favor recuérdenlo, incluso hasta de memoria. Miren que a mí no me gusta hacer las cosas de memoria o trabajar de memoria. Pero hay ciertos casos que está permitido, está bueno. Es bueno hacer eso. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que elijo una resistencia de R1 de 10 ohm y una resistencia de R2 de 10 ohm. Les aclaro que pueden tener cualquier valor. Cualquier valor, cualquiera de las dos puede adoptar. En este ejemplo particular yo puse las dos resistencias iguales a 10 ohms. Supongamos que alimento acá con una tensión que puede ser continua o alterna. El divisor de tensión funciona tanto para continua como para alterna, así que no voy a hacer la división entre ambos tipos de tensiones. Pongo una tensión B sub I de 9 volt, que puede ser un generador de onda señal de 9 voltios eficaces, o puede ser también una batería de 9 volt, de esas que compramos nosotros para los pedales que usan las guitarras y los bajos eléctricos. Aplico la ecuación B0. Quiero saber qué salida tengo yo acá cuando pongo dos resistencias iguales. Ya vamos a ver que ni siquiera depende del valor de ellas, basta que sean iguales. Y acá tengo una entrada B sub I X de cualquier valor, en este caso 9 volt. Aplico la ecuación. 9 voltios, ahí está, sería igual a 10 ohms, acá, dividido 10 ohms más 10 ohms, o sea, 20 ohms. 10 dividido 20 me daría un medio. Ohms con ohms se van, 9 son 9 voltios, están en voltios, por lo tanto la salida B0 queda en voltios. Fíjense que en el caso nuestro sería 9 voltios por una relación de resistencias que ya ohm con ohm se fueron, de 0,5, esto significa la mitad, o un medio, es lo mismo, que yo ponga 9 por un medio o 9 por 0,5. Cuando multiplico me da que la tensión de salida es de 4,5. Repaso y presten atención. Si yo meto acá un generador o una batería de 9 voltios y tengo dos resistencias iguales, idénticas, acá voy a tener la mitad de tensión que acá. Eso es lo que me dice el divisor de tensión y eso es exactamente lo que pasa en la realidad. Ahora tomemos otro ejemplo con otros dos valores distintos. Por ejemplo, digo que R1 esta de arriba vale 10 kilo ohms, 10.000 ohms, y que R2 vale 2K ohm, o sea 2000 ohms. Esta más grande que esta. Obviamente que la tensión acá va a ser más chica que la anterior. Fíjense, reemplacemos en esta ecuación tan valiosa que yo les regalo. 9 voltios por 2, o 2000, dividido 10.000 más 2000. Es lo mismo, yo ya saqué directamente, lo puse en K, en kilo ohms. Así que kilo ohm con kilo ohm se va, pongo 2, dividido 10 más 2, 12. 2 dividido 12, acá lo tengo, es un número que multiplicado por 9, ¿no es cierto? 2 dividido 12, me va a dar en sí 9 por 0,166, que es este valor. 2 dividido 12 me da 0,1666, periodo 6, por 9. El resultado sería una tensión de salida de acá 1,5 voltios. Pásenme en limpio, por favor, ingeniero, esto es muy sencillo. Como he cambiado la relación de los valores de resistencia, he puesto una resistencia grande acá y chica acá.
he puesto 9 volt acá, y con esos valores de resistencia acá tengo 1,5 volt. Fíjense cómo atenué la tensión de salida con respecto a la entrada. Por ende, el nombre de este circuito sería así, como ustedes ya lo saben, atenuador. Atenuador. Pero obviamente también dividió las tensiones. Fíjense que acá hay una caída de tensión y acá hay otra caída de tensión. Si yo sumo la caída de tensión acá, sacada por ley de Ohm, con la caída de tensión acá, calculada también por ley de Ohm, la suma de esta más esta me va a dar esta. O sea que, en el primer caso, si yo pongo 9 volt y acá tengo 4,5, desde este punto a este punto también caen, tengo un delta de tensión de 4,5. Y en el otro caso, acá tengo 1,5 y acá tendré 8,5, que es el complemento para llegar a los 9 volt. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. No, perdón, me equivoqué. 7,5 tendría, ¿no es cierto? Sí, para llegar a los 9. Perfecto. Ahí está bien, ya está corregido. Y nunca olvidarse, por favor, de esta ecuación. Nunca. Es sumamente importante y ya en pasos posteriores lo vamos a ver muy bien. Pero no todos los divisores de tensión son fijos así. Les aclaro que yo puedo hacer divisores de tensión fijos con 2 resistencias, con 3, con 4, con 5, con 6, tomando distintas salidas de ese divisor, y después poner una llave selectora y tengo atenuadores por pasos. Fijos y si quiero por pasos. Pero el divisor de tensión por lo menos debe tener 2 resistencias, 2 o más. Pero también existen, y son muy útiles, los divisores de tensiones variables. Esto se llama una resistencia variable, normalmente llamada en electrónica potenciómetro. Se le puso así antiguamente, porque de alguna forma, regulando el volumen, yo regulo la potencia. Por lo tanto, ese elemento de resistencia variable se llamó potenciómetro. Y acá yo cambié, volví a poner la ecuación 1, famosa, pero ahora le puse resistencia de abajo y resistencia de arriba. No he puesto R1, R2, pero las puedo llamar como quiera, R Carlitos, R Pepito, no importa. Para mí me parece que es mucho más intuitivo para ustedes, para mí también, o sea, para nosotros, decir la resistencia de abajo y la resistencia de arriba. Entonces fíjense, la nueva ecuación, que no es nueva, es la misma de antes, transformada con otros nombres, es la tensión de entrada por la resistencia que está abajo, esta, dividido la suma de las 2 resistencias. Creo que no puede haber una ecuación más fácil que esta. Entonces yo he puesto acá, en este potenciómetro variable, este es el punto central, punto extremo y punto extremo. He puesto distintos lugares. Supongamos que sea un potenciómetro o giratorio desplazable. En realidad eso es una parte mecánica que corresponde solamente a la mecánica de uso y a la comodidad de uso, pero no al funcionamiento eléctrico. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces puede ser giratorio. Yo, si estoy acá en la mitad, obviamente, ya lo vimos recién, la resistencia de arriba es igual a la de abajo. Si aplico la fórmula me va a dar la mitad, esto 0,5, y la tensión de salida es 0,5 la tensión de entrada. Muy bien. Pero fíjense, si yo lo llevo al extremo esto, mando el potenciómetro totalmente, lo giro hacia la derecha, va a tocar acá arriba donde tengo la máxima tensión de entrada. Por ende, la tensión de salida va a ser exactamente igual a la tensión de entrada, porque la tensión de entrada va a estar presente en estos puntos del cable, en estos puntos, y va justo a tocar el patín del potenciómetro, sale por acá, tengo presente la tensión de entrada en este punto. Entonces B0 es la tensión de entrada. Quiere decir que en el primer caso, 1, yo tengo la totalidad de la tensión de entrada. ¿Sí? Si lo pongo en veces, en porcentaje, 1 por 100, que sería en porcentaje 100%, 1 sería igual al 100% del volumen, máxima señal. O sea que de acá, la máxima señal que tenga va a pasar hacia la salida del atenuador. Caso 2.
lo pongo, por ejemplo, en el 75% del valor de esta resistencia. Entonces, o el 75% del recorrido del potenciómetro. Perfectamente, entonces voy a tener el 75% del volumen, o sea, el 75% de la tensión o señal que tenga acá. Esa es la que voy a tener en la salida. Este es el caso que hicimos al principio. Si lo pongo en la mitad, voy a tener el 50%. Si lo pongo acá abajo, ¿no es cierto? Apenas lo he girado desde 0 hacia la derecha hasta el 25%. Voy a tener, obviamente, en el cuarto caso, el 25%. Y bien, este caso que también es muy particular, muy usual también, lo pongo el potenciómetro totalmente girado a la izquierda, a tope, y está tocando este punto de acá que es masa. Por ende, cualquier señal que pase por acá va a ir a masa, y el punto este no contiene señal porque me está tocando masa. Creo que es muy fácil de entender. O sea que B0 es 0, o 0% de la señal que tenía antes. ¿Por qué? Porque no tiene señal, está tocando masa. ¿De acuerdo? Acá yo les he hecho a mano, discúlpenme, he tratado de hacerlo lo más entendible posible. Espero que se entienda. Acá yo he sacado el frente del instrumento, de cualquier aparato, y he llegado hasta el potenciómetro. He extraído esto que es la perilla, que puede ser metálica o plástica. Metálica en equipos más sofisticados, más caros, de más calidad, por supuesto, y plástica en equipos un poco más económicos, ¿no es cierto? Más de batalla, más accesibles. Pero no me interesa eso, la perilla no interesa para nada. Incluso puede no estar la perilla o perderse, yo lo mismo, actuar sobre el eje del potenciómetro. Esto que vemos acá se llama potenciómetro giratorio. En donde, si lo abro, tiene unas pestañitas atrás. Yo he desarmado muchos, he limpiado muchos. A veces se saben ensuciar, enseguida voy a hablar de eso. Tienen dentro como un caminito circular que se hace con una deposición de carbón resistivo, que depende del molido de la pasta de carbón, en donde se le echan impurezas que son resistivas, hacen que pueda yo comprar u obtener distintos potenciómetros de distintos valores de resistencia. ¿No es cierto? Por ejemplo, de 0 a 0,22 ohm, de 0 a 1 ohm, de 0 a 10 ohm, de 0 a 5 ohm, de 0 a 20 ohm, de 0 a 50 ohm, de 0 a 100 ohm. Bueno, después salta un K, o sea, un K ohm, 1000 ohm, un K, 2K, 2K5, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K, y así voy para arriba. 1 mega, 5 megas y hasta 10 megas puedo tener o más potenciómetros. ¿De acuerdo? He olvidado poner acá, o no lo he mencionado, los potenciómetros multivueltas, que son potenciómetros más complicados que estos, en donde puedo dar 10 vueltas, son de más precisión obviamente, y otros que puedo dar hasta 20 vueltas, y tiene como un tornillo adentro sin fin que va tocando un patín parecido al que vamos a ver enseguida y lo va desplazando, y son potenciómetros de alta precisión. Normalmente no usados en los frentes de los instrumentos de audio, son utilizados para instrumentos más complicados de laboratorio, generalmente alta frecuencia, y sobre todo laboratorios donde tengo que tener una precisión de la resistencia variable muy fina. En audio son prácticamente no utilizados, por lo menos en los frentes de los instrumentos de audio. Entonces fíjense, acá tengo una resistencia, ¿no es cierto?, depositada o hecha por deposición con carbón más hierbas, ciertas contaminantes que son resistivos, y tengo un extremo que es una patita para soldar acá que toca esta zona, tengo otro extremo, la C, y tengo un patín que está solidario al eje, a este eje que gira, y entonces al girar el eje a través de la perilla y mi mano, yo voy cambiando, fíjense, la resistencia entre este punto y al mismo tiempo la resistencia entre este punto y este punto. O sea,
que si giro a la izquierda, achico la resistencia entre este punto y agrando esta, o si giro a la derecha, es todo lo contrario. Agrando esta resistencia hacia allá y achico esta resistencia del punto B al C. ¿Cómo se conectaría el circuito? De esta forma. El punto A estaría a masa, el punto C estaría acá y el punto B del medio sería este que tengo acá. Si me equivoco y lo sueldo al revés, permuto C por A, el potenciómetro va a tener el máximo de volumen de este lado, cuando esté, como digamos, cerrándolo hacia la izquierda. Bueno, eso significa que me equivoqué, desueldo y vuelvo a conectar estos dos cables, no pasa nada. Quedó al revés el potenciómetro, lo pongo al derecho. Ahora voy a poner la misma ecuación de antes, no voy a cambiar nada. Fíjense qué útil que es. B0, esta que tengo acá, va a ser igual a B sub I, como ya sabemos, multiplicado por la resistencia desde A a B, esta de acá abajo, que era la de abajo, de antes, dividido la suma total del valor del potenciómetro, que es esto que está acá. Y ahí tengo ya mi divisor de tensión, o mi control de volumen, o mi fader. En este caso giratorio. Ingeniero, ¿se puede llamar fader a un potenciómetro giratorio de volumen? Por supuesto que sí. Si es lo mismo, es un difuminador. Entonces, por supuesto que le puede llamar fader. Pero yo he escuchado que le dicen volumen, sí, porque está más presente en los equipos hogareños y la gente está acostumbrada a decirle volumen a ese parámetro de regulación. Veamos ahora los deslizantes, más usados en consolas. Ingenieros, ¿son estos mejores que estos? No, ninguno de ellos es mejor que otros. Depende del uso, uno es más cómodo que otro, nada más. ¿Por qué se usan estos deslizantes? Porque si yo tengo un ecualizador de 32 bandas y voy a poner la perilla en cierta zona y tengo varios de estos puestos en paralelo, rápidamente tengo visualmente cómo es el cambio de ecualización que yo he hecho. O en una consola, los canales del 1 al 12, por ejemplo, ya veo rápidamente cómo está en una línea, en una secuencia lineal entre todos los potenciómetros, el volumen. Mientras que si yo usara potenciómetros giratorios, ya sería más difícil interpretar el volumen de cada uno de los canales. No es imposible, pero no se hace de un rápido vistazo. En cambio, en los deslizantes, sí. Por eso, las consolas y otros equipos, ecualizadores por bandas, utilizan potenciómetros deslizantes, que son más gráficos. Por eso también a esos ecualizadores se los llaman ecualizadores gráficos, por los potenciómetros. Bueno, miren, acá yo lo he sacado de la consola, ¿no es cierto? Lo he separado. Acá abajo vendría la plaqueta, estas son las patitas de soldadura para la plaqueta, y volvemos a lo mismo. Es una resistencia que tiene un patín variable, que lo va a mover este vástago, que después arriba del vástago viene la perillita de metal o de plástico, generalmente de color blanco o de color plateado, o el color que quieran, grises cuando son los faders principales, las salidas principales, o negros también las salidas principales, y blancos o grisáceos claros los que son de canal. Pero no importa, eso es un detalle menor, de estética final, no tiene nada que ver con el potenciómetro que está abajo. El potenciómetro tiene como una cazoleta, así, un vástago que mueve un patín, tiene la misma resistencia hasta de acá depositada en una plaquetita aislante, ¿no es cierto? Se hace por deposición, y es una resistencia también de carbón con ciertas impurezas que puede obtener distintos valores de resistencia. La parte A la conectamos abajo, la parte C está acá arriba y el patín. Fíjense que la parte B puede tocar hasta el máximo de señal, hasta la mitad de señal o hasta cero señal. Esto sería equivalente a este dibujito que les he hecho acá, ¿no es cierto? Este era giratorio, ¿lo ven? En cambio este yo lo hice como desplazable a través de un cablecito. Hay un cablecito interno, sueltito, muy chiquitito, que se puede ir moviendo con el patín. Ningún problema. Creo haber sido claro. Por último, fijemos esto. Relaciones de volumen entre veces, porcentaje y decibeles. Miren, veces y porcentaje es prácticamente la misma cosa. Yo voy a definir ahora una relación de atenuación. Como antes definíamos una relación de ganancia, ¿se acuerdan? A sub B, ganancia de tensión o amplificación de tensión.
Acá tengo que definir una ganancia de tensión que en realidad será una atenuación. Pero en definitiva coincide la palabra A con A. A de ganancia de amplificación y A de atenuación. Pero la fórmula es igual. Siempre la misma cosa. Es B0 dividido B sub I. Y es la ecuación de una recta. Si ustedes ponen B0 igual a B sub I por A sub T, esta era la A minúscula que poníamos a principio de año, y B sub I, que estaría acá, sería la variable independiente. Y B0 sería la variable dependiente, porque B0 depende de B sub I. Por eso vimos esas sesiones de matemática aplicada al audio, para que ustedes ya entiendan esto. Es la ecuación de una recta. Si esta recta estuviera mayor de 45 grados, ya no sería un atenuador. El circuito sería un amplificador. Pero en este caso, como es un atenuador, puede ir esa relación B0 sobre I desde 1 en este punto, pasando por todos los valores intermedios, 0,5 en este punto, hasta llegar a 0,25, hasta llegar a 0. O sea, esto puede variar. A T, la atenuación puede variar desde 0 a 1 o desde 1 a 0, pasando por los infinitos valores intermedios. Y ahora he puesto la misma ecuación anterior, pero despejé la B sub I que estaba acá, la pasé dividiendo, y ya me da que la ganancia también es la relación esa de resistencia, la R de abajo dividido la R de abajo más la R de arriba, o sea, dividido la resistencia total. Y acá, desde ya les digo, he puesto que la atenuación AT puede ir desde 0, la atenuación puede ir de igual o mayor que 0, o igual o menor que 1. O sea, en definitiva, puede ir desde 0, bien 0, ser idéntica a 0, pasar por todos los grises valores intermedios y llegar exactamente a 1. Por eso dice que es menor o igual a 1. Por eso el símbolo tiene en igual. Hasta acá, esto lo puedo dar en veces, obviamente. Fíjense, una relación que va en veces, va de 0 a 1. Y en porcentajes, ingeniero, es muy sencillo. Multipliquen esto por 100. Por ejemplo, 0 por 100, 0%. Si este igual era 0,5, 0 por 0,5, 50% del volumen. Y 1 por 100 es 100%. Por lo tanto, cuando el potenciómetro llegue arriba, tengo el 100% de volumen. Así que vieron qué fácil que es hablar de veces y volumen. Solamente en esto que va de 0 a 1 lo multiplico por 100 y ya lo tengo en porcentaje. Pero ahora vamos a algo muy interesante. ¿Por qué no se usa porcentaje en las consolas? ¿Por qué es más difícil después de interpretar? ¿En cuánto está la ganancia del primer canal? En 0,828. ¿Y cuánto está la salida en 0,64? No, por favor. Es complicadísimo porque después tengo que multiplicar esos dos valores. Y sale otro número también fraccionario y entonces... No, miren, es mucho más fácil trabajar con decibeles, créanme. Solamente me hace falta, si soy alumno y me he olvidado un poco, repasar lo que son los logaritmos, nada más. Son 20 minutos, media hora y listo. Y luego siempre empiezo a hablar para siempre en decibeles. Fíjense. Ahora he cambiado la A. Esta A es cursiva porque está en decibeles. Pongamos las mismas cosas pero en decibeles. Fíjense. Como son tensiones, la ganancia o atenuación, ¿no es cierto?, sería 20, porque son tensiones, no 10, 20 por el logaritmo de ese número AT, fíjense en letra imprenta, ¿no es cierto?, más recta, más dura la letra, anterior que vimos acá. O sea que acá yo reemplazo este número acá y digo, mi atenuación en decibeles es 20 por el logaritmo de esta relación. Pero cuidado, señores, esta relación va de 1 a 0. O sea que normalmente el número más grande va a ser 1 y después van a ser números menores que 1, hasta 0. Quiere decir que el logaritmo de números menores que 1, recuerden, son negativos. Ay, ingeniero, ahora me está cayendo la ficha. Por eso, cuando yo tengo el 0 de B de mi consola, es equivalente a 1, exactamente, o sea, al máximo volumen.
al 100% del volumen. Sí, señor. Y eso es 0 dB. Lo entendiste, te cayó la ficha. ¿Entiendes? Y cuando tengo la mitad de volumen, y acá están los ejemplos, fíjense. Cuando la atenuación es 1, o sea, no hay atenuación, lo que entra sale, la atenuación en decibeles es 20 por el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0. 0 por 20, 0 dB. A ver, explíquemelo de nuevo, ingeniero. Cuando la ganancia es 1, en veces, lo que entra sale. Esa ganancia de 1 en decibeles es igual a 0 dB. O sea que 0 dB es lo que entra sale. El potenciómetro este está acá. Lo que entra por ese canal sale por la salida de ese canal con el mismo valor de tensión. Genial. Ahora lo entendí, por fin voy entendiendo. Fíjense, he puesto acá una atenuación de 0,75 veces, lo reemplazo es menos 2 dB. Si pongo 0,7, ¿no es cierto? Llevo este potenciómetro hasta acá, 0,7 del recorrido, la atenuación va a ser 20 por el logaritmo de 0,7 menos 3 dB. Cuidado que este es un valor interesante. Si lo pongo en la mitad, 0,5, 20 por 0,5, 20 por el logaritmo de 0,5, perdón, es menos 6 dB. Lo puse en rojo porque es un valor muy útil. Cuando yo pongo algo desde el máximo a menos 6 dB, la amplitud de la señal es la mitad que la que tenía antes en 0 dB. Cuidado, importante, por eso lo puse en rojo. Y así sigo, y puedo poner infinitos valores, van siguiendo con esa ecuación, menos 12 dB, menos 40, menos 100, menos 200, ¿hasta cuál es? Donde no hay señal, 0, y es 20 por el logaritmo de 0, y me da menos infinito. Lo sacan en una calculadora, cualquier calculadora le va a dar menos error, si no es una calculadora científica. Si es una calculadora científica buena, le va a decir menos infinito. Si es una calculadora cualquiera, me va a decir error. Bueno, ok, significa menos infinito. ¿De acuerdo? Cuidado. Muchas veces este es un atenuador lineal. En veces es lineal. Pero en volumen, como el oído nuestro tiene un andar logarítmico, existen potenciómetros que tienen una escala exponencial, que es justamente la función contraria al logaritmo. Entonces se llaman así potenciómetros logarítmicos, pero en la realidad, si los mido bien, son exponenciales, no importa, se llaman potenciómetros logarítmicos, y al conectarlos en el circuito hacen que todo esto se apiñe para arriba, o sea que acá tenga el 0 dB, menos 3 está por acá, menos 6 va a estar por acá, y así hasta llegar al menos infinito. Pero les aclaro, es porque el potenciómetro en fábrica se diseñó con un andar que no es lineal la deposición que se hizo, y son muy útiles para volumen, porque así rápidamente puedo bajar el volumen en esta zona, y acá tengo mayor precisión en todo esto que cuando es lineal está todo apiñadito así. Por otro lado, explico lo que dije antes. Miren, si en el canal de la consola yo pongo un preamplificador y le doy mayor ganancia, podría ser que este punto no corresponda a 0 dB, sino que corresponda a más 3 o más 4, más 6 o más 12 dB. Entonces el 0 dB en la consola probablemente me lo pueda encontrar por acá. Listo, no hay ningún problema, ya todos entendemos. El 0 dB, si en una consola ustedes lo ven acá, significa que todo lo que entra por el canal X, el canal 4 por ejemplo, sale por la salida con el mismo nivel. Y para arriba, como tengo preamplificadores adentro, me da un changuín, un regalito el fabricante de la consola, de que puedo tener un poquito más de ganancia para arriba, o un volumen mayor sería en este caso. Bueno, yo espero que ustedes hayan entendido esto. Cuidado, tema sencillo, pero muy importante. Y de tan sencillo nadie estudia, y como nadie estudia, nadie lo conoce. Y por esta razón, muchos no entienden por qué una consola, ¿no es cierto?, o un ecualizador está graduado verticalmente en decibeles. La respuesta es porque la atenuación está puesta en decibeles. Y la respuesta a eso es porque es mucho más fácil después trabajar. Porque en decibeles yo resto o sumo. No tengo que multiplicar ni dividir nada ni sacar cuentas raras. Será hasta la próxima clase. Muchas gracias.